Hola, los saludo con todo gusto como siempre. Gracias por darme la oportunidad de mostrarles el arte básico del crochet al tejer esta gorra. Fácil, rápida y muy bonita. En cualquier combinación la puede tejer. Aquí le muestro la forma que tiene desde la parte de arriba. Tiene una forma muy bonita. Para tejer esta flor también les voy a dejar el enlace. Para tejer esta gorra voy a usar este estambre. Esta es la marca. Es el número 4, 100% acrílico. El gancho que voy a usar es la letra H, que son 5 milímetros para el cuerpo de la gorra. La parte del frente y todo a la orilla, la letra G, que son 4 milímetros. Voy a necesitar 3 seguritos, la aguja y las tijeras. Empiezo el tejido con 3 cadenas por debajo del lazo. Tomo el punto y lo ajusto. Es 1, 2 y 3 cadenas. En la primera cadena voy a tejer 7 medios puntos dobles. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la tercera deslizo y ahí tenemos 8 puntos. Voy a contar de la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 2 cadenas y medio punto doble en el mismo espacio que deslizamos la vuelta anterior. Y vamos a continuar tejiendo 2 medios puntos dobles en cada espacio para tener al final de la vuelta 2 16 medios puntos dobles. En la segunda cadena voy a deslizar y ahí terminamos la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 2 cadenas. En el mismo espacio tejo el medio punto doble. En el siguiente punto un punto solamente y en el siguiente 2 medios puntos dobles, en el siguiente 1, así vamos a repetir 2 en uno y 1 en el siguiente para tener al final de la vuelta 3 24 puntos. Aquí tejo el último, este es uno solo en el espacio y en la segunda cadena deslizo y ahí tenemos la vuelta 3. La vuelta 4, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio, medio punto doble. En el siguiente 1 en cada espacio, 2, tenemos 2 en cada espacio y en el siguiente vamos a tejer 2 en el mismo espacio. Así vamos a continuar, 1 en cada espacio. Aquí tenemos 1 en cada espacio y el siguiente 2 en cada espacio y el siguiente 2 en un solo espacio. Así terminamos la vuelta 4. Aquí voy a terminar la vuelta 4. Este último espacio son 2 puntos. Tejo el siguiente 1 y 2 y ahí tenemos la vuelta 4 con 32 medios puntos dobles. Aquí deslizo en la segunda cadena y ahí tenemos la vuelta 4. La vuelta 5, 2 cadenas,
y medio punto doble en el mismo espacio y 3 medios puntos, uno en cada espacio. Son medios puntos dobles. Ahí están los 3, uno en cada espacio y 2 en un solo espacio. Ahí están los 2 puntos y de nuevo 3. Vamos a tejer la vuelta 5. Después de 3 puntos hacemos el aumento. Aquí voy a terminar la vuelta 5, tengo el aumento y los últimos 3 puntos para deslizar en la segunda cadena, y tenemos 40 medios puntos dobles en la vuelta 5. Ok, ya tengo la vuelta 5. De las 6 en adelante vamos a tejer igual 2 cadenas, el medio punto, y tejo 4 puntos para hacer el aumento. En la vuelta anterior fueron 3 puntos para hacer el aumento. En esta, en las 6, son 4. Aquí tengo 3 y 4 y el aumento. Ok, cada 4 puntos hacemos el aumento en la vuelta 6. En la 7 cada 5. En la 8 cada 6. Según tenga el grueso del estambre es lo que va a avanzar. Así vamos a continuar. Yo les voy a mencionar cuántas vueltas voy a tejer y cuántos puntos en medio de cada aumento. Tejí hasta la vuelta 14 con 12 puntos en medio de cada aumento. Esto se va a tejer según el estambre que tenga o la medida que esté tejiendo. Es el espacio de vueltas que va a tejer. Empiezo a tejer la vuelta 15. Voy a empezar a disminuir. Aquí voy a tejer 2 cadenas y un medio punto doble. Vamos a continuar con los medios puntos dobles. Aquí tengo 3, contando las 3 cadenas, 4 y 5. Después de los 5 puntos hacemos la disminución. 2 puntos altos cerrados con un solo punto, un espacio para disminuir, y ahí está. 2 puntos disminuidos, la cadena que no se tejió y los 2 puntos juntos. De nuevo empezamos con los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y hago la disminución. Paso un punto y empiezo a contar los 5 puntos y hago la disminución en la vuelta 15. Aquí tengo el último espacio de la vuelta 15. Aquí tengo la disminución y tengo 3, 4, 5 y hago la disminución y deslizo en la segunda cadena. Ahora vamos a disminuir en medio de cada disminución de la vuelta anterior. Ok, vamos a tejer aquí. Aquí está la disminución. Voy a deslizar solamente un punto. Para empezar voy a tejer una cadena. Es el primer punto y tengo 2 puntos. Vamos a hacer la disminución. Aquí tengo los 2 puntos. Lo voy a hacer de esta forma, no voy a pasar punto abajo, solamente vamos a disminuir los 2 puntos. Ahí están los 2 puntos. Se hizo una sola disminución. Aquí estamos haciendo 2 porque estamos juntando 2 puntos y pasando un punto abajo. Voy a tejer después de la disminución 1, 2, 3,
4 y hago la disminución de 2 puntos solamente, ahí está, y 4, vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Hago la disminución. Así vamos a seguir en la vuelta 16. Cada 4 puntos hacemos una disminución sin pasar punto de la vuelta anterior. Voy a terminar la vuelta 16. Aquí tengo una disminución, 2 puntos, y ya tengo 2 puntos cuando inicié la vuelta, y aquí tenemos la disminución. Así de que solamente voy a deslizar en la segunda cadena y ahí terminamos la vuelta 16. La vuelta 17 tejo una cadena, tejo un medio punto, tengo en este espacio van 2, 3 y 4 y hago una disminución. Y de nuevo empiezo a contar, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí empiezo a disminuir. Tengo 8 y hago la disminución. Y voy a tejer 8 medios puntos y hago una disminución. Voy a terminar la vuelta 17. Después de la disminución tengo 4 puntos y 4 puntos cuando empecé la vuelta para hacer la disminución, así de que ahí están los 8 puntos. Voy a hacer un punto deslizado en la segunda cadena. La vuelta 18 la voy a empezar con 2 cadenas y medio punto doble en cada espacio. Ya no vamos a disminuir. Si usted necesita seguir disminuyendo, puede continuar con la disminución en medio de cada disminución de la vuelta anterior. Aquí voy a continuar con la vuelta 18. Si necesito tejer una vuelta más, tejo una vuelta más. Si necesito tejer más vueltas con los mismos puntos, voy a tejer más vueltas sin disminución. Ahí tengo tejido hasta la vuelta 19. Solamente tejí 2 vueltas sin disminución. Aquí corto el hilo. Aquí es donde cortamos el hilo. Estoy a la mitad doblando, marco la mitad y dejo 12 puntos y 12 puntos en cada lado. Contando la marquita es 12 puntos y 12 puntos. Este no lo estoy contando, el de en medio. Aquí anudo el hilo y vamos a empezar la parte del frente. El primer punto, medio punto, el segundo, y así vamos a tejer un medio punto en cada espacio y continuamos hasta la última marquita con los medios puntos. Ahí llego hasta la última marca. Tenemos la primera vuelta y empiezo la segunda vuelta. Le doy vuelta al tejido y paso el primer espacio y tejo el primer medio punto, y así vamos a continuar tejiendo los mismos puntos. La segunda vuelta, aquí tengo el último punto, deslizo en este último punto y ahí está terminada la segunda vuelta. Así vamos a estar terminando cada vuelta, así como la 2, y vamos a empezar así como empezamos la 2. Le doy vuelta, paso un espacio y el siguiente medio punto sin hacer cadena y continúo tejiendo los mismos puntos hasta deslizar en el último punto.
Esto usted lo va a tejer la medida que le guste, la parte del frente. Tejí 7 vueltas. Aquí corto el hilo. Aquí en la mitad de la parte de atrás anudo el hilo para tejer la última vuelta de medio punto en cada espacio. Ahí tengo, tomando los 2 puntos, tomando los 2 lazos. Este es el último medio punto. Voy a seguir toda la parte del frente, la voy a tejer con medio punto doble. Aquí tomo el primer espacio, primer punto, el segundo. Así vamos a estar tomando cada punto. Vamos a terminar todo este espacio hasta este último punto y ya después es medio punto solamente sencillo para terminar esta última vuelta. Ahí terminé toda la orilla. Voy a tejer la banda que lleva al frente. Se gusta ponerle listón o en una forma tejida, así como lo voy a empezar. Aquí anudé el hilo. Tengo 1, 2, 3 vueltas. Tejo una cadena y medio punto en el mismo espacio. Medio punto, medio punto, medio punto y el último medio punto. La orilla estoy dejando sin tejer. Aquí voy a dar vuelta con una cadena y así vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos para la banda y una cadena. Vamos a tejer hasta este espacio que tenemos aquí con los 5 puntos, empezando con una cadena cada vuelta. Aquí empecé a tejer la bandita y la termino en este lado y coloco la flor. Ahí la tiene. Gracias por ver mi video. No se le olvide compartirlo. Dele like, suscríbase y aquí estoy para el próximo. Gracias.